mencionado, ¿no? Cuando hemos hablado de la clasificación dijimos, por el número de mediciones, los estudios pueden clasificarse como transversales y longitudinales, dijimos, ¿no? Transversales si es una sola medida y longitudinal si es más de una medida. Entonces, el estudio de corte son longitudinales porque se hace más de una medida. Pueden ser, esa es la otra cosa, como hablamos de los estudios, casos y controles, generalmente son prospectivos. Los estudios de corte generalmente son prospectivos, pero pueden haber estudios de cortes retrospectivos o llamadas también cohortes históricas y pueden ser también ambifectivos. Esto lo hemos hablado también cuando conversamos sobre causalidad y dijimos los mejores diseños observacionales para determinar asociación causal se llaman estudios de corte. Estamos repitiéndoles. Seguimos individuos caracterizados por estar libres del daño. Esa es la otra característica que les hemos dicho, ¿no? Los individuos a quienes seguimos no tienen la enfermedad, tienen la exposición. Entonces parten de la exposición. Los estudios de cohorte tienen como característica que se parte de la exposición. ¿Para qué? Para evaluar la enfermedad. Y ahí hago este comentario. Si ustedes quieren estudiar múltiples factores de riesgo, miren lo que les voy diciendo, ¿eh? Si ustedes quieren estudiar múltiples factores de riesgo, van a escoger un estudio de casos y controles. Si ustedes quieren estudiar múltiples enfermedades, van a seleccionar un estudio de cohorte. ¿Por qué? Tiene lógica, pues, ¿no? Si yo voy a hacer un estudio caso-control, parto de la enfermedad y pregunto los factores de riesgo. Entonces voy a averiguar sobre múltiples factores de riesgo. En cambio, en un estudio de cohorte, tengo una exposición y a partir de esa exposición, la persona puede desarrollar A, B, C, D, E, F, G enfermedades. Fuma, puede desarrollar cáncer de pulmón. Fuma, puede desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fuma, puede desarrollar cáncer de mama. Fuma, puede desarrollar cáncer de vejiga. Y lo que observamos es la presencia de la enfermedad a lo largo del tiempo. Y ahí vamos a determinar si existe asociación entre la exposición y el desenlace. Ensayo hipótesis de causalidad y de riesgo permite medir la incidencia de una enfermedad o condición y uno de los productos de mayor interés en un estudio de corte es la obtención de la tasa de incidencia. O sea, resumen. ¿Qué es lo que nos permite los estudios de corte? Calcular la incidencia. El único diseño epidemiológico observacional que permite calcular la incidencia se llama estudio de corte. Por lo tanto, el único diseño observacional que nos permite calcular el riesgo relativo se llama cohorte. Usos: nos permite estudiar la historia natural de la enfermedad. Como hacemos el seguimiento, podemos ver nosotros cómo evoluciona. Por ejemplo, quiero ver cuál es la evolución de la dermatitis atópica en niños de 7 años a lo largo de 5 años. Entonces, ¿qué voy a estudiar? La historia natural de la dermatitis, cómo se comporta, cómo revierte la dermatitis atópica en un niño. ¿Con qué? Con un estudio de cohorte. Explora el efecto de exposición de baja frecuencia en la población. Entonces, otro datito. Los estudios de cohorte son útiles ¿para qué? Para exposiciones raras. Miren, para exposiciones raras. En cambio, los estudios de casos y controles son para enfermedades raras. Y por eso que los estudios de corte son de gran importancia en el estudio de enfermedades ocupacionales. ¿Cómo es el desarrollo? Igual en la población, personas sin la enfermedad tienen que tener, por eso que cuando se hace un estudio de cohorte, primero hacemos una medida de la prevalencia, ¿cierto? O sea, así se hacen los estudios de cohorte. Primero, hago una medida de la prevalencia, ¿para qué? Para retirar a los que están enfermos y tener al grupo de no enfermos, porque como el estudio de cohorte investiga la exposición y el desarrollo de la enfermedad, yo tengo que saber que los que voy a seguir no tienen la enfermedad. ¿Y cómo se logra? A través del desarrollo inicial de un estudio de prevalencia. Hago el estudio de prevalencia, digo 30% de anémicos, 70% no tienen anemia. A ese 70% van a entrar a mi cohorte, porque lo que yo voy a estudiar es el desarrollo de la anemia en aquellos que no comen carne, por decir.
Y luego tenemos lo que ya conocen. También les he puesto en inglés para los que les guste lo mismo, ¿no? El tiempo, y ya se forma la tablita de 2x2, incidencia en expuestos, incidencia en los puestos. Exposiciones raras a agentes químicos en los grupos profesionales, irradiación, gases en residentes de áreas geográficas, tabaco y otros hábitos en consumidores. Los criterios a tener en cuenta, obviamente, ¿no? Ausencia de la variable dependiente. Y eso es lo que yo les decía. ¿Cómo estoy seguro que tiene la variable dependiente? Si hago un estudio transversal. Entonces, identifico a los enfermos, tiene tuberculosis, ya no entra, pues va a entrar el que no tiene tuberculosis. Tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya no va a entrar si yo voy a estudiar sobre la exposición que genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El diseño, casi planteamos una hipótesis, en el caso una hipótesis operacional, definimos las variables independientes y la exposición a la misma, definición y validación de los instrumentos. Bueno, es la secuencia que ustedes han seguido para el desarrollo de su investigación. ¿Qué es lo que va a variar acá? Va a variar el tema de la determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Porque el desarrollo metodológico va a ser el mismo, lo que va a variar fundamentalmente es la determinación del tamaño de muestra. Obviamente con la salvedad que en este estudio de cohorte, nuevamente les digo, partimos de la exposición. Esto ya lo saben ustedes, ¿cierto? ¿Qué medidas de la fuerza de asociación podemos calcular ahí? ¿Cómo calcularíamos en el cuadro de la mano izquierda? A entre A más B, todo eso sobre C sobre C más D. ¿Y en el otro lado? Eso les puse en el examen, les puse una pregunta bien facilita, ¿no? Les puse fumadores, exfumadores y no fumadores, ¿no? Les puse los números y les puse los tiempos persona de observación. Y le dije, calcule la mejor medida la mejor medida epidemiológica, y ahí tuvieron dificultades. Entonces, ¿a qué viene a colación ello? A que lo que estamos mostrando acá es eso. Esto significa los enfermos, esto se hizo un estudio igual que un estudio de cohorte, solo que acá lo que hemos podido calcular es los tiempos persona observación. Tiempo persona observación. Y yo les dije también, si yo tengo una población de 2.000 personas y el promedio de tiempo persona observación fueron 8 años, ¿cuál será la sumatoria de tiempo persona observación? Entonces, cuando ustedes tienen porque si tienen 2.000 personas va a ser un poco difícil que hagan lo que hicimos en el gráfico de 10, ¿no? El uno estuvo 1 año, el otro 2 años, el otro nos volvemos viejos. Entonces, ¿qué calculamos ahí? El promedio de observación. Y ese promedio lo multiplicamos por la población. Y ese sería el tiempo persona observación. Teniendo los tiempos persona observación, podemos calcular. ¿Qué calcularíamos acá? Densidad de incidencia en expuestos y densidad de incidencia en no expuestos, ¿cierto? La razón de densidad de incidencia nos da el RR. También acá está la formulita para los que quieren calcular manualmente el intervalo de confianza. Ya ven que la fórmula es diferente. ¿En qué difiere? Difiere en el error estándar del RR. ¿No? El error estándar del OR era raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. El error estándar para el RR es la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre A más B más 1 sobre D más 1 sobre C más D. Pero, como digo, les traigo como curiosidad para que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el OpenEpi para obtener el intervalo de confianza. En mis épocas teníamos que calcular esto. ¿Ustedes conocen el papel milimetrado? Ya, eso usábamos nosotros para hacer los canales endémicos. ¿Ustedes qué hacen? Excel, ¿no? Ya, un minuto. Y lo más, ya ChatGPT, ¿no? Le sube y le hace subir. A todos nos ayuda. Miren, yo estuve escuchando sobre investigación, por ejemplo. No es ético que te haga el trabajo, no es ético que te haga el marco teórico, no es ético que te haga las referencias bibliográficas. Lo que sí te puede ayudar, dicen, y eso sí no va contra la ética, es que te plantee ideas de investigación, ¿no? Entonces, quiero estudiar sobre
malaria, por decir, ¿no? ¿Qué ideas de investigación me podrías ayudar? Y te da una lista, pero a partir de ello ya te investigas, pues, ¿no? Entonces, los que manejan este tema de tesis con inteligencia artificial generativa dicen de que eso no está vedado. Lo que está vedado es que te haga todo el resto, porque ustedes saben que a partir de la inteligencia artificial pueden hacerles hasta la tesis, pues, ¿no? Porque les inventa datos y les saca su tesis. Ustedes van a enfrentarse a eso, van a enfrentarse a eso. Y tienen que saber usarlos, ¿no? Usar éticamente. ¿Vale? Para la ayuda diagnóstica también, ¿no? Eso en la radiología, en la cirugía, se utiliza pues inteligencia. Lo que sí hay que usar en la real magnitud, porque si no ya nos reemplaza a nosotros, ya no estudiamos y ahí sí estamos complicados. Listo. Esto de acá un poquito para que recuerden, estas fórmulas que les estoy poniendo, permiten calcular también lo que ya hablamos, ¿no? La fracción etiológica poblacional y la fracción etiológica en expuestos. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la fracción etiológica poblacional? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. ¿Se acuerdan? Incidencia en expuestos, incidencia poblacional menos incidencia no expuestos sobre la incidencia poblacional multiplicado por 100. También se puede calcular teniendo solo el RR, pero hay que recordar algunas cosas más. Estas fórmulas son útiles si, por ejemplo, se les dice, se hizo un estudio de cohorte donde se identificó que el RR fue tanto. Diga usted cuál es la probabilidad de que el factor, que el factor produzca la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que el factor produzca la enfermedad? Entonces, cuando se le dice cuál es la probabilidad o en qué porcentaje se explica el factor la ocurrencia del daño, eso estamos hablando de la fracción etiológica de riesgo. Entonces, si ustedes tienen el RR, con esta fórmula pueden calcular la fracción etiológica. Esta fórmula ya no se las he desarrollado, pero esto sale de la fórmula inicial que les hemos enseñado, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos multiplicado por 100. Como ustedes son tromes en estadística, separen en dos fracciones y luego sáquenle la inversa y van a obtener RR menos 1 sobre RR por 100. Entonces estas fórmulas se las estamos poniendo también para que sepan que se puede calcular las medidas de impacto, pues esta es una medida de impacto potencial, ¿no? Teniendo solo el RR. Profesor, usted no me ha dado la incidencia, ¿cómo voy a calcular? Acá estamos viendo que no hay necesidad de tener las incidencias para poder calcular la medida de impacto. ¿Está bien? Ventajas: permite calcular la incidencia de manera directa, el riesgo relativo, el riesgo atribuible, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Menor cantidad de sesgos. Desventajas: se requiere, este es el problema, ¿no? Que se requiere muestras numerosas, es costosa y un tiempo prolongado. En ese escenario ya ven ustedes de que no es conveniente hacer un estudio de cohorte en enfermedades raras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Si es una enfermedad rara, empiezo yo el estudio, me muero, va a seguir mi hijo, se muere, va a seguir mi nieto y no voy a terminar el estudio. Por eso que no se hacen con enfermedades raras este tipo de diseños. Para exposiciones raras sí, no se olviden. Después yo les pregunto y dice, pero profesor, usted dijo en la clase, acá está grabado, estoy repitiendo. Esto para exposiciones raras, estudios de cohorte. Caso control para enfermedades raras. Aquí están los estudios de cohorte prospectivo y los estudios de cohorte retrospectivo. A estos también se llaman estudios no concurrentes. Los estudios no concurrentes. Los estudios no concurrentes conforman la cohorte en el pasado, investigas hacia el presente. En cambio, en los estudios de cohorte prospectiva, conforman la cohorte en el presente y haces el seguimiento hacia el futuro. Les voy a dar ahí un ejemplo. Ahí está, dice cohorte prospectiva. Se realizó un estudio de cohorte prospectiva en el que
más de 415.000 adultos respondieron un cuestionario estandarizado sobre su actividad física y fueron seguidos durante un promedio de 8 años. Obviamente en esta actividad física unos hacían y otros no hacían, pues, ¿no? Los resultados mostraron que una mayor actividad se correlaciona con la reducción de la mortalidad por todas las causas y una mayor esperanza de vida en comparación con aquellos que no realizan actividad. Tan solo 15 minutos de actividad diaria se correlaciona con una disminución de la mortalidad del 14% y un aumento de la expectativa de vida de 3 años. Entonces, tuvieron 415 adultos, les aplicaron un cuestionario sobre actividad física y luego lo siguieron, cohorte prospectiva. En cambio, y es esto lo que es, actividad física, no actividad física, y lo seguimos. ¿Qué pasó con la mortalidad a los 8 años? Cohorte prospectiva. Corte histórica. Miren, esta corte histórica se las traigo siempre porque permitió que se aclare el tema de la vacunación y la presencia de autismo. Entonces, en Dinamarca, miren, se llevó a cabo un estudio de corte retrospectiva en el que se incluyeron todos los niños, 537.303 nacidos entre enero del 91 y diciembre del 98. Seleccionaron a estos niños. Y luego revisaron las historias clínicas en todo el país y determinaron que el 82% recibió la vacuna. Se diagnosticaron 316 niños de autismo y otros 422 sufrían trastornos de espectro autista. La frecuencia del autismo entre los niños que se habían vacunado fue similar a la de los que no recibieron. Y esta corte histórica permitió, junto con otros estudios, aportar pruebas sólidas en contra de la sugerencia que la vacuna triple vírica provocaba autismo. Después, el estudio original que causó alerta fue investigado por fraude y conflicto de intereses y tuvo que retractarse de esta famosa revista, Lancet. ¿Cómo se hizo? Se hizo así. Se conformó la cohorte en el pasado, recién nacidos del 91 al 98, unos eran vacunados y otros eran no vacunados, y se hizo el seguimiento hacia el presente. ¿Cuántos en el momento tenían autismo y cuántos no tenían autismo? Entonces, ahí está el ejemplo de una cohorte prospectiva, una corte retrospectiva, corte histórica o no concurrente. Y acá está, en relación a la muerte por cáncer, es el seguimiento del hábito tabáquico, nombre de 30-60, que duró 10 años y se encontró lo siguiente. Calcule la mejor medida de la fuerza de asociación, ya lo calculan, lo calculan esto. Si una persona que fuma fallece por cáncer pulmonar, ¿cuál es la probabilidad que haya fallecido de cáncer pulmonar debido al hábito de fumar? ¿Qué vamos a calcular acá? ¿Qué vamos a calcular acá? Revisen su teoría, pues, muchachos. Densidad. Por cada 1000 hombres de 30 a 60 años que fuman, ¿cuántas muertes se puede atribuir al hábito de fumar? Mortalidad. Sí, RR. Se está adivinando. A ver. Eso es, ¿no? Riesgo atribuible, muy bien. Y para la anterior, si una persona que fallece por cáncer de pulmón, ¿cuál es la probabilidad de que haya fallecido de cáncer? Fracción atribuible. Fracción atribuible. Entonces, y yo les decía, no hay necesidad de que yo les ponga la tabla. Si yo les puedo decir, el RR es tanto, y les digo, calcul, ¿cuál es la probabilidad si una persona fuma y fallece por cáncer de pulmonar? ¿Cuál es la probabilidad que haya fallecido de cáncer de pulmón debido al hábito de fumar? Si yo les doy el RR, pueden calcular, pues les he dado la fórmula, ¿cierto? Ya esto para reiterar nuevamente este estudio de corte prospectivo, retrospectivo y el ambitectivo, ¿no? Tanto prospectivo como retrospectivo. Y ya con esto casi terminamos. Revisión sistemática, ya son una forma de investigación en la cual los investigadores reúnen y resuelven una serie de estudios científicos. Es una metodología de investigación rigurosa. Los objetivos: sintetizar hallazgos claves, evaluar intervenciones y identificar áreas de investigación. Para eso hacemos. Y acá es donde surgió la famosa pregunta PICO, pues, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las revisiones sistemáticas se plantea la pregunta PICO. Ahora se usa para todas las investigaciones, entonces ustedes, no solamente las revisiones sistemáticas. Cuando revisamos, cuando hay incertidumbre en la intervención, cuando hay una variabilidad en subgrupos y fundamentación para fundamentar las decisiones clínicas. Entonces, cuando queremos hacer
una guía de manejo, tenemos que hacer revisiones sistemáticas para sustentar el uso de una intervención determinada. ¿Qué es lo que se debió haber hecho cuando se eligió las pruebas las pruebas para COVID, por ejemplo, ¿no? Que ahora es todo un problemón, porque esas pruebas sirven para medir la prevalencia, no para detectar precozmente y tomar acciones para evitar la presencia de la enfermedad. Ventajas: nos permiten dar un resumen completo y tienen sesgo minimizado. Y la limitación requiere mucho tiempo y recursos y pendiente de la investigación que se disponga en relación al tema que estoy investigando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Una búsqueda exhaustiva de toda la información es clave para que no haya los sesgos. Se utilizan métodos explícitos, hay protocolos definidos y esto va a lograr que se minimicen los sesgos. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Pues nos definimos la pregunta pico primero, luego hacemos la búsqueda de los artículos, luego seleccionamos primero revisando los resúmenes, cuáles son los que nos interesan, luego hacemos la extracción de los datos, hacemos la evaluación de la calidad del estudio y acá entra lo que les hemos enseñado también en la primera clase, uno de los usos de la epidemiología. Y esos usos es la lectura crítica de la literatura. Entonces, a través de la lectura crítica vamos a evaluar la calidad del estudio para que sea ingresado en la revisión sistemática. Luego sintetizamos la evidencia y finalmente interpretamos los hallazgos. Asociado, no confundan revisiones sistemáticas con metaanálisis. El metaanálisis es el análisis del análisis. Es el análisis de los resultados que hemos encontrado en los estudios que hemos revisado, que hemos hecho, en los cuales hemos hecho la revisión sistemática. ¿Qué ventajas tiene? Mejora la precisión, lo que les decía. ¿Por qué mejora la precisión el metaanálisis más que lo correcto? ¿Por qué? ¿Tiene mayor muestra? Porque aumenta el tamaño de la muestra, ¿no? Por eso mejora la precisión. Permite responder preguntas que no plantean los estudios individuales, resuelven oportunamente controversias que surgen de afirmaciones contradictorias. Aunque nos permite pues nos permite tener esa información. Pueden haber pues los resultados del metaanálisis, como es un cálculo, puede tener problemas. Cuando los diseños dice, para no tener ese problema debemos revisar los diseños, que todos los diseños sean específicos, pues no voy a hacer un estudio corto, un caso control, un transversal. Los sesgos deben ser evaluados dentro del estudio, debemos ver las variaciones entre los estudios y los sesgos de notificación. ¿Por qué? Porque a veces se notifican solo los artículos que tienen resultados favorables. Entonces también hay que buscar no solamente información en la literatura no gris, sino también hay que buscar información en la literatura gris. Por eso que es importante de que se haga una búsqueda exhaustiva de la información. Finalmente se traduce en esto, ¿no? Que ustedes van a ver a cada rato esta información. Y acá he señalado algunos aspectos referidos, por ejemplo, esto de acá, índice de heterogeneidad, el peso, esta es la medida que estamos determinando, la medida individual, estos son los estudios, ¿cierto? Estas son lo que se está evaluando aquí es la media en los que tienen la intervención y en el control. Y acá estamos viendo el peso, acá estamos viendo la diferencia de medias, y acá estamos el Flores plot, ¿no? Que nos da una mirada rapidita para decir cuáles son estadísticamente significativos y cuáles no son estadísticamente significativos. La otra utilidad que nos da es cuáles están a favor y cuáles no, a favor y cuáles están en contra o no a favor. Y luego tenemos esta imagen. Tiene que acostumbrarse de que acá no se ve bien, ¿no? Pero acá en los datos individuales es un cuadradito, el centro es un cuadradito. Y cuando tenemos el resultado global, y es un rombo. Y el rombo
se va a extender en la medida de que si tiene o no tiene significancia estadística. La otra cosa que les decía que hay que ver es el peso. O sea, el peso nos dice la importancia del estudio. Y la importancia del estudio está en razón al tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque está en razón al tamaño de la muestra. No es que este estudio tuvo 10, este tuvo 206, yo sumé y luego calculé el porcentaje. No es así. Lo que el peso está dada por la inversa de la varianza. Entonces, cuanto más grande es el tamaño de la muestra, más pequeña es la varianza y consecuentemente el peso del estudio va a ser mayor. ¿Ya? A eso se refiere el peso. Y acá este otro valorcito que dice heterogeneidad, lo que nos indica es si los estudios son homogéneos o son heterogéneos. Y la heterogeneidad está dada por este valor llamado I cuadrado, índice de heterogeneidad. Este de acá, I. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que cuanto más elevado, menos, a la inversa, así, cuanto más elevados, más heterogéneos son los resultados. Entonces lo que tenemos que buscar es que este valor de I se acerque a 0. Cuando se acerca a 0, quiere decir que los resultados son más homogéneos, los estudios son más homogéneos. ¿Ya? Eso es lo que aparece en las revisiones sistemáticas que ustedes van a ver, estos datitos. La interpretación está en razón al punto que trabajamos, ¿no? Como acá es diferencia, esto no es OR ni RR, ¿eh? Esto es diferencia de medias. Entonces, lo que han puesto como punto de referencia es 0. 0 es que no hay efecto. Si es más, es a favor, y si es menos, está en contra. Ya este es otro más grande todavía, y ahí pueden analizar con detalle cada uno de los valores, lo mismo, dice acá está lo que yo les decía. Entonces, si yo les pongo, dice el test el test I al cuadrado es de 20, es de 100, que dirán, es muy homogéneo, poco homogéneo. Para eso sirve este valorcito de acá, ¿ya? Este es el famoso floor plot, donde ya pueden ver de que, de una mirada rápida, casi todos no son estadísticamente significativos. Y el rombito está acá, pues, ¿no? Acá está el rombito. Y así es la jerarquía ahora de los estudios, ¿no? La calidad, para arriba, riesgo de sesgo mayor acá, menor acá. La calidad mayor para acá y el riesgo de sesgo mayor para acá. Entonces, más sesgo cuanto se encuentran más en la base de esta pirámide, ¿no? Y las revisiones sistemáticas con metaanálisis ahora ocupan el vértice de la jerarquía de diseños, y después están los estudios, los ensayos clínicos controlados. Luego siguen los estudios de corte, caso control, transversales, reporte de casos, estudio de casos, editoriales, opinión de expertos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya en mi época era así, la opinión del experto, el profesor ha dicho, decíamos nosotros, ¿no? Ahora ya no decimos, no, el profesor habrá dicho, hay que revisar qué dice la información. Y si tengo una revisión sistemática, le digo, profesor, pero la revisión sistemática dice eso, ya no es lo que usted dice, ¿no? Entonces ustedes se enfrentan a una situación bien interesante, que también es complicada, y yo la veo complicada, ¿por qué? Porque hay tanta información que ya no saben qué leer, no saben qué cosa es. Entonces, recomendación, en su formación, yo lo que les sugiero es que lean los libros. Si aprenden los libros, todo lo demás adorna los libros. Y si quieren información súper actualizada, cuando estén en la parte clínica, también tienen acceso al Up to Date, también gratuito, en la universidad, en la biblioteca, ahí está todo lo actualizado. Listo, sesgos, acá lo que hemos visto, sesgo de medición, sesgo de aceptabilidad social, inaceptabilidad. Esto es cuando, ¿a qué se refiere este sesgo? Que cuando yo voy a hacer la entrevista, a veces son temas complicados. Por ejemplo, dice prostitución, voy a hacer un estudio sobre prostitución, entonces ahí es complicado obtener la información. Y ahí ocurre un sesgo de aceptabilidad social, ¿no? O la otra, de que yo voy a hacer una entrevista y por quedar bien conmigo, el entrevistador me da información
que realmente no es, pues, ¿no? Y quiere complacerme porque quiere que salga bien lo que yo le estoy preguntando. A eso se refiere este sesgo, y ahí vamos a medir mal. Este efecto Hawthorne es el efecto cuando las personas se ven vigiladas, dice, vamos a hacer el seguimiento sobre lo que comen. Ahí surge este efecto. Donde las personas mejoran sus hábitos de consumo o sus actividades físicas. Ese es el famoso efecto Hawthorne. Sesgo de migración diagnóstica, que es el fenómeno de Will Rogers. Esto ocurre cuando se hace el seguimiento, estudios de corte por mucho tiempo. De repente han cambiado los criterios de diagnóstico, se han hecho más sensibles, o se han identificado pruebas que detectan más precocemente la enfermedad. Entonces ocurre el sesgo de medición. Entonces antes detectábamos 10 porque la prueba era menos sensible, ahora detectamos 20, ¿no? A eso se refiere este sesgo. Sesgo de memoria, que ya se comentó, el sesgo de entrevista sustituta, cuando hay alguien que da la respuesta por otra persona. ¿Por qué? Porque tiene incapacidad mental, porque tiene un accidente cerebrovascular, qué sé yo. Entonces puede generar también un sesgo de medición. Sesgo del entrevistador o del observador también, ¿no? A veces yo, como estoy interesado, a veces sesgo la información que me da, ¿no? Sí, la información, y consecuentemente mido de manera inadecuada. Y luego el famoso sesgo de vigilancia. Tenemos sesgo de selección, sesgo de no respuesta. Hay gente que no responde, hemos seleccionado 200 y solo he tenido 80 respuestas. Ya, pues sesgo de no respuesta. Entonces, solamente se ha seleccionado algunas personas que voluntariamente han querido, ya las otras no. Sesgo de incidencia-prevalencia, que es el sesgo de Neyman o de supervivencia. Hay enfermedades que producen una alta mortalidad. Y a los que vamos a encontrar van a ser solamente a los sobrevivientes, que nuevamente, como les dije, no explican todo el espectro de la enfermedad. Entonces eso va a generar un sesgo de selección, porque vamos a seleccionar, seleccionar solamente a los sobrevivientes. Eso se llama el famoso sesgo de Neyman. Pérdida de seguimiento, que ocurre en los estudios de cohorte, ¿no? Hay gente que se va o ya no quiere después de un tiempo seguir en la corte, o migra. Eso nos va también a generar un sesgo de selección. El otro tema, el tema de la autoselección del participante voluntario. Usualmente el participante voluntario va a incluir pues un sesgo de selección. Este sesgo de Bergson está referido al sesgo en el cual hay enfermedades, o mejor dicho, hay exposiciones que producen enfermedades que hacen de que las personas sean hospitalizadas. Ese es el famoso sesgo de Bergson. Entonces, ¿qué va a generar? Que cuando yo haga mi estudio, voy a encontrar a esas personas con la enfermedad grave nomás. Entonces voy a generar un sesgo de selección, porque no van a estar representadas todo el espectro de la enfermedad, producida por ese factor que genera que la enfermedad sea delicada, sea grave, y por lo tanto hace que la persona se hospitalice. Ese es el famoso sesgo de Bergson. Efecto del trabajador sano. Esto se ve cuando se hacen estudios ocupacionales, ¿no? Porque ahí estas personas usualmente están súper controladas y generalmente son personas que no tienen patología. Esto de acá que dijimos, el pareamiento, una técnica, pero el sobrepareamiento puede subestimar el indicador, porque son tan parecidos que ya no vamos a encontrar diferencia. Luego, la muestra sesgada por la duración. Con el tiempo puede reducirse la muestra y consecuentemente queda solamente un grupo que no es representativo de la población. Luego tenemos sesgos, tenemos los confusores. ¿Y qué es un confusor? Es una variable que está relacionada con la exposición, y a veces es un factor de riesgo causal para la enfermedad. O sea, lo que les queremos decir, estamos relacionando la exposición con el daño. Esta asociación no es real, porque existe una variable llamada confusora que está relacionada con el efecto, causal o no causalmente, y con el daño de manera causal, y que es la que explicaría la ocurrencia de esta asociación, más no esta de acá, resultando esta asociación en una asociación espuria o falsa.
Ahí les pongo este ejemplo clásico, ¿no? Hay un estudio clásico que ha salido publicado en una revista de alto impacto, donde identificaron y dijeron que el consumo de café está asociada con la presencia de cáncer pulmonar. Cuando se hizo el análisis, lo que se encontró fue de que esta asociación no era real porque existía un factor de confusión. ¿Cómo se llamaba ese factor de confusión? El hábito de fumar. Porque el hábito de fumar está relacionada causal o no causalmente con el consumo de café. Aquel que consume café tiene más probabilidades de fumar. Y ciertamente lo que está produciendo el cáncer de páncreas era el fumar y no el consumo de café. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una variable confusora. También periodontitis y enfermedad cardiovascular también es una asociación no real. ¿Por qué? Porque hay una variable confusora llamada fumar que está relacionada con la periodontitis y con la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de una variable confusora. ¿Cómo nos damos cuenta que es confusora? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces acá dijimos que el consumo de alcohol produce cáncer de pulmón, pero aquí hay una variable confusora llamada el hábito de fumar. A ver, muchachos, ya termino, un minutito más. Que es el hábito de fumar que produce cáncer de pulmón. ¿Cómo vemos si esta variable es o no confusora? A ver, joven, otra vez. Ya está cansadito, se retira, pues no hay problema. No tengo ningún inconveniente, ya está desesperado por dar su pasito para su asistencia, no hay problema. Espere con paciencia. Entonces le decía, yo quiero saber cómo determino que esta variable fumar es confusora. Para eso hago el análisis estratificado. ¿Estratificado qué? Acá lo que se hace, pues no dice, acá dice cáncer del pulmón, incidencia, y tenemos el RR crudo y el RR ajustado. Entonces, ¿a qué hemos ajustado acá? Al hábito de fumar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dice, hemos comparado el cáncer de pulmón con el consumo de alcohol para los que fuman, para los que fuman y los que no fuman. Y hemos hecho para los que no consumen alcohol, para los que consumen 0,1 a 12, de 12.1 a 24 y más de 24. Y que hemos encontrado son los RR ajustados. Entonces, ¿cuándo decimos de que una variable es confusora? Cuando los RR ajustados son similares pero diferentes al RR crudo. Decimos, entonces, fumar es una variable confusora. Nos está confundiendo esta asociación entre consumo de alcohol y cáncer de pulmón. Realmente esta es una asociación no real, es una asociación espuria. El que está jugando un rol es el hábito de fumar. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de este análisis, ¿no? ¿Qué características debe tener la variable confusora? Está relacionada de manera causal con la enfermedad, está asociada de manera causal o no causal con la exposición, ¿no? Eso es lo que les decíamos acá. Causal o no causal con la exposición, pero es una causa del efecto. Y además no es una variable intermedia. Porque si fuese intermedia, por ejemplo, dice obesidad e infarto de miocardio, la variable intermedia sería incremento de triglicéridos. Si fuese así, y este fumar sería una variable intermedia, no sería una variable confusora. Tiene que tener estos tres criterios, ¿eh? Finalmente, control de confusoras, rapidito. Podemos hacer el control de confusoras, de variables confusoras, durante la elaboración del proyecto de investigación. ¿Cómo? A través del pareamiento. Pareamiento es una técnica para control de confusoras. Y lo que les decía cuando hablamos del pareamiento. La aleatorización o randomización, también control de confusoras. Restricción. ¿Qué es la restricción? ¿Han hecho su trabajo de investigación restricción o no? Si han hecho. Y si no han hecho, seguramente hay confusores.
¿Criterio de inclusión, exclusión han hecho? No. Sí. Ya, eso es confuso, eso se llama restricción, ¿ya? Entonces es una técnica para el control de confusores. Bueno, ya me olvidé, profesor, no he hecho restricción, no he hecho aleatorización, no he hecho pareamiento. Bueno, recuerden que aleatorización o randomización fundamentalmente en estudios experimentales, ¿no? No he hecho pareamiento ni restricción. Ahora, ¿qué hago? Voy a tener que voy a tener que controlar la confusora durante el análisis. ¿Y qué hago ahí? Análisis estratificado, ajuste de tasas y ajuste por modelos multivariados. Entonces, podemos controlar los confusores durante la elaboración del proyecto y podemos controlar los confusores durante el análisis. Y listo. Preguntas, muchachos, jóvenes. Hemos sobrepasado un poquito. Ya saquen una hojita para que los que han venido